Muy buenas noches a todas y todos los que hoy, como ahora cada miércoles, tienen la oportunidad de acompañarnos en este espacio de charlas FECARM. Como saben, este espacio de charlas interdisciplinarias FECARM es producto de esta sinergia que hay con ACINEA también y tiene como objetivo tener un espacio que sirva para la expresión, la divulgación y la discusión sobre todo aquello que tiene que ver con esta increíble profesión que es la arquitectura. Y es por ello que, bueno, como saben, todos nuestros invitados están haciendo diferentes cosas en el ámbito de la arquitectura, el diseño y la construcción, ¿no? Y además de tener perfiles completamente distintos y variados. Normalmente nos acompaña nuestra amiga Jackie. Hoy por temas de agenda no pudo estar con nosotros, pero le mandamos a Jackie Tapia, quien es vicepresidenta académica de CINEA, un saludote. Y pues hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un amigo y gran arquitecto, debo decir, el arquitecto Jorge Arditi. Buenas tardes, noches, Jorge, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono en mute. Perdón, muy buenas tardes, noches a todos. De veras un gusto el poder saludarlos, a todos los de la Federación, arquitectos, interioristas, diseñadores, público en general. De veras un placer y gracias por la invitación que me brindan. No, de qué, gracias a ti, Jorge, por permitirnos estar en este espacio, que pues es un espacio que busca esto, ¿no? El diálogo y el intercambio de ideas, ¿no? Eh, Hoy, pues es un día especial, nos acompañas, tienes el gusto tengo el privilegio de que estés aquí con nosotros y me gustaría que para los que no te conocen, te presentaras y comentaras quién es Jorge Arditi, de dónde viene, cómo le gusta que lo vean. Gracias, Rubén. Como dije, ante todo, de veras, gracias, un gustazo. Y ante todo, de veras, pues un honor el poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Jorge Arditi, soy arquitecto, apasionado de la profesión, de este estilo de vida. La verdad es algo que desde muy pequeño tuve la incursión y la curiosidad sobre la sensibilidad espacial. Siempre me ha apasionado el diseño de las cosas, de cómo trabajan, cómo se arman, cómo poder construir algo distinto dentro de la habilidad de lo que viene siendo el espacio arquitectónico. Yo soy graduado de la Universidad Anáhuac del Norte en la Ciudad de México. Posteriormente hice estudios de posgrado en Boston, donde me complementé en su momento mucho por la parte del diseño arquitectónico en computadora. En su momento, hoy en día, la tecnología ha avanzado a pasos gigantes, que vamos a platicar también un poco de eso, pero siempre he tenido mucha inquietud en la trayectoria de mi profesión, de tener mucha incursión en cuestiones de tecnología e innovación y sobre todo aportar con alguna distinción dentro de la arquitectura, sobre todo el compromiso que tenemos con el mundo, con el medio ambiente. Y esto yo creo que nos ha generado una inquietud, y hablo en general porque es todo el estudio, para poder generar una pauta importante dentro de nuestros diseños y complementarlas con el gran daño que le hacemos al planeta, ¿no? Y de alguna manera poder generar una arquitectura en balance con su entorno, con su contexto, con el usuario, con la naturaleza, con el planeta en general, pues es nuestra única casa y lo que tenemos que cuidar. El despacho, incursionando en la parte arquitectónica, mi padre, en paz descanse, fue el creador y obviamente abre el despacho de Arditi Arquitectos en su momento, donde prácticamente en sus inicios se dedicó a hacer casas privadas. Posteriormente ya empezó a incursionar en diferentes edificios, categorías, desarrollos. Posteriormente entró mi hermano Arturo al despacho y luego entré yo, y actualmente mi hijo Alejandro está estudiando ya también arquitectura como una generación nueva para poder seguir con esta tendencia arquitectónica. Y hablando de la arquitectura, yo creo que esto es interesante poderlo plasmar, Rubén y el público en general,
Somos un despacho familiar y nuestro padre, en paz descanse, siempre nos incursionó en tener una cuestión de unidad familiar y sobre todo saber trabajar en equipo como familia. Y yo creo que este don que nos brindó y esta oportunidad, pues es una cuestión de podernos primero llevar en una armonía increíble como familia y posteriormente en una armonía increíble como parte profesional, que no muchas familias o muchas gentes tienen la química de poderse llevar en una armonía primero familiar y posteriormente en una armonía profesional. En nuestro caso, de veras, yo creo que tenemos esa suerte y soy muy afortunado de tener al mejor socio del mundo, que es mi hermano Arturo. Y yo creo que el respeto y poder saber dónde empiezan las ideas de uno y dónde terminan y dónde pueden coincidir y que la idea que prevalece es la mejor idea del proyecto, ¿no? Y no importa de quién venga, sino que yo creo que en conjunto eso es lo que aporta a una buena decisión arquitectónica en general. Y esto es lo que nos ha proyectado dentro de la profesión a generar pues, una arquitectura que lo que más nos preocupa es obviamente que el usuario cumpla todas sus expectativas, que sea un proyecto funcional, que sea un proyecto que destaque y que envejezca con dignidad. Sabemos que hay muchas tendencias. Hoy en día la arquitectura se ha unificado en el mundo entero en materiales, en tendencias, y como que en muchos años se ha llevado una cierta tónica y son pocos los proyectos que buscan una identidad propia o buscan, perdón, la redundancia, encontrar otro hilo negro que pueda destacar en una nueva categoría dentro de la arquitectura, ya sea local o ya sea internacional en muchos aspectos. Y incursionando en esto, en nuestra trayectoria como arquitectos y mi trayectoria personal, pues nos hemos enfrentado a diferentes retos, ¿no? A diferentes problemas dentro de la arquitectura, a ciertos episodios importantes que cambian de un proyecto a otro. Y yo creo que todos estos son retos que hay que ir tomando dentro de la trayectoria en la vida, porque obviamente cuando uno estudia arquitectura, y lo hablo a todos los estudiantes que seguramente nos están viendo, en segundo semestre yo quería hacer un aeropuerto y ya quería hacer una torre de 50 pisos y pues obviamente la ambición es grande, pero yo creo que todo lleva un proceso al igual que la profesión y eso es lo que nos lleva a ser grandes arquitectos. Y yo creo que el mejor proyecto es donde termina el último y es esa secuencia que nos va marcando una directriz y un reto en todo lo nuevo que se va adaptando. Y en nuestra trayectoria profesional y en la mía en lo profesional, siempre hemos sido personas altruistas, siempre nos hemos evocado dentro de la profesión y fuera de la profesión a poder ayudar en diferentes cuestiones a gente, a ciertos proyectos que requieran a lo mejor una parte arquitectónica y lo hemos hecho sin cobrar. Y yo creo que eso también nos ha destacado interesantemente. Nos buscó la Fundación We Are Water en el año 2010, que esto es interesante, porque esta fundación es una fundación que se dedica a llevar agua potable a la gente más necesitada alrededor del mundo. Nos buscaron porque hemos sido acreedores a diferentes reconocimientos a nivel internacional. Entre uno de ellos es en la ONU en Viena, en Austria, donde tuvimos la oportunidad de ser reconocidos por nuestra dedicación dentro de la arquitectura en toda la parte sostenible y sobre todo en poder dar renovación en ciertos recursos dentro de los proyectos arquitectónicos. Y es donde la fundación nos recalca a poder aportar y lo hacemos de una manera altruista. Somos los embajadores de la fundación en México y ayudamos en diferentes partes del mundo. Y lo que hacemos es recaudar fondos y apoyar para poder generar o abrir pozos a gente necesitada alrededor del mundo. Entonces eso lo hacemos como una parte altruista independientemente de la arquitectura. Por el otro lado, tuvimos la fortuna que el American Institute of Architects nos eligió para conllevar la presidencia en México y poder fomentar la buena arquitectura de México en el resto del mundo y obviamente hacer vínculos con arquitectos mexicanos y arquitectos del resto del mundo. Y actualmente, en este mes, entro en funciones como el presidente del American Institute of Architects de Latinoamérica, cosa que me da muchísimo orgullo porque tengo un mayor compromiso de poder vertir la mejor arquitectura mexicana y poderla plasmar no nada más en el mundo, sino con mucho enfoque en Latinoamérica y viceversa.
Y tan es así que lo vamos a platicar un poquito también más adelante, Rubén. Tenemos en puerta el Congreso Internacional de Latinoamérica del American Institute of Architects, con unos grandes ponentes de Latinoamérica, un gran arquitecto también extranjero, que lo vamos ahorita a platicar de él, para dar paso a, a un congreso, yo creo que único en su especie y en su tipo, que lo vamos a tener la oportunidad en México el 6, 7 y 8 de febrero en la Ciudad de México, en el foro del Auditorio Mexiquense de la Universidad Anáhuac del Norte. Va a ser, yo creo que algo muy interesante. Tuvimos la fortuna de hace un año y medio tener el Congreso Internacional de la IA, del American Institute of Architects en México. Un gran evento que pasamos de los 1,000 participantes, cosa que nos dio muchísimo gusto. Y pues obviamente con este compromiso y de seguir latente y seguir con esta inercia, tenemos actualmente el Congreso nuevamente en México. Están todos cordialmente invitados. Más adelante les voy a dar un poquito más de información en este tema, pero me va a encantar que nos puedan acompañar en físico. No vamos a tener por medios electrónicos o Facebook o Zoom la actividad, la vamos a tener presencial y obviamente nos va a encantar que formen parte del mismo. Y por otro lado, también lo que hacemos mucho es dentro de la arquitectura, pues buscamos también este vínculo en ciertas asociaciones, en la Unión Internacional también de Arquitectos, la Federación, obviamente la FECAN es algo esencial que ha formado parte de nuestra integridad como arquitectos en México. La Academia también Nacional de Arquitectos es parte importante, somos miembros, tanto Arturo como un servidor, y pues todo esto fortalece el compromiso de generar una buena arquitectura en el entorno, en México, en la sostenibilidad y en todo lo que abarca lo demás, ¿no? Y ese es un poco el compromiso. Y soy muy apasionado de la fotografía, me encanta el tenis, corro, tan es así, ahorita me voy a hacer un medio maratón con mi hijo y yo creo que este complemento también del deporte junto con el arte es algo que también me apasiona. La integración del arte dentro de la arquitectura es parte esencial. Yo creo que se complementan de una manera increíble, porque yo creo que las dos tienen la misma esencia y parten de la misma base, y eso es un poquito el enfoque en general. Y me encantaría, Rubén, obviamente, compartir ciertas cuestiones de proyectos que hemos realizado, proyectos que tenemos en el Claro. tintero, proyectos recién terminados que también son parte esencial de lo que venimos haciendo dentro de la arquitectura. Entonces, si me lo permites, voy a compartirles la pantalla. ¿La alcanzan a ver Sí, bien? sí, oye, y nada más me Adelante. gustaría, la verdad, de comentar que cuando Jorge lo dice, que es un apasionado de la arquitectura, es realmente un apasionado de la arquitectura. Cuando nos conocimos hace algunos años, para mí debo decir que fue un hecho muy importante porque él era yo, pues un chavo, con decir, no, pues a mí me gusta mucho la arquitectura y no sé qué, pero de repente te conozco a ti, pues debo decir, un arquitecto con todas sus letras haciendo lo que haces desde hace ya algunos años y veo desbordar en ti esa pasión y ese gusto por lo que haces que me hace darme cuenta que no estoy equivocado, ¿no? Y es algo que yo desde ese momento he comentado con amigos, grandes amigos que aparecieron después en el tiempo, creo que con esta misma pasión y ganas de compartir, y a los chavos, ¿no? Que no dijiste que también has dado clases, ¿no? Y que también tratas de transmitir o trataste en su momento, ahorita se te complica, pero esta misma pasión por la arquitectura, por este estilo de vida, ¿no? Diría yo, más que una profesión, ¿no? Rubén, te lo agradezco, es cierto totalmente. Me encanta transmitir esta energía, porque la arquitectura es una sinergia extraordinaria con una energía tal, y yo creo que eso es una misión que tenemos, ¿no? Y sobre todo los arquitectos más, de poder dar estas millas extras a los clientes, a los usuarios, y es lo que buscamos, y sobre todo también a los alumnos. Como bien lo dijiste, hemos dado muchas clases, hemos impartido en diferentes universidades, diferentes cursos tanto en México como en el extranjero, impartido obviamente distintas conferencias, hemos expuesto en diferentes lugares del mundo, cosa que estamos muy, muy contentos y muy satisfechos de lo mismo, generando también una
una presencia tanto de la firma como también proyectos de México en el extranjero, ¿no? Es muy importante que se evalúe correctamente la buena arquitectura que estamos realizando en México. Y quiero remarcar algo muy importante. Actualmente, una gran parte de la arquitectura mexicana la están haciendo chavos jóvenes, como los que nos están viendo el día de hoy, con esa fuerza, con esa inercia, con esas ganas de poder captar la esencia de lo que tienen que hacer en su lugar. Y obviamente eso está plasmando dentro de las redes un cambio importante en la imagen de la arquitectura mexicana. Que déjenme decirles algo, ¿eh? Tenemos la fortuna en México de tener una gran arquitectura y está muy bien reconocida a nivel internacional y eso nos deja una pauta muy importante y no nada más eso, yo lo vemos ahorita con grandes arquitectos mexicanos que están presentando y haciendo obra en el extranjero, cosa que pues, es de mucho orgullo, la verdad, porque eso plasma que lo que estamos haciendo está muy bien hecho y obviamente estamos generando una tendencia internacional en todos los ámbitos, ¿no? Que eso es muy importante. Pero en sí, lo que nos gusta es un poquito lo que les voy a plasmar el día de hoy. Lo voy a pasar un poquito rápido para poder hacer un poquito corto en la esencia. Hay mucho material que les quiero plasmar el día de hoy. Aquí, como ven, bueno, está el AIA Internacional, está la fundación de We Are Water Roca, que es la empresa esencial donde parte la fundación de We Are Water. Trabajamos conjuntamente con la UNICEF y prácticamente 7 fundaciones a nivel internacional que seguimos ayudando en cuestiones naturales de esencia de agua y también a nivel desastres naturales y en este caso, tristemente, también por las cuestiones de las guerras que ha habido y la falta de agua potable, nos hemos visto en la necesidad de poder incurrir en zonas de guerra para poder dar el agua necesaria a toda la gente que nos rodea. Aquí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir con toda confianza. Un servidor y mi socio, mi gran socio y hermano Arturo Arditi, que la verdad hacemos un dúo extraordinario. Extrañamos muchísimo a nuestro padre que nos dio la pauta, la esencia y sobre todo nos dio algo increíble. Siempre nos dio nuestro lugar para poder aportar ideas de poder, aunque hayamos sido en su momento chavos muy jóvenes, siempre nos dio nuestro lugar y siempre nos dio la oportunidad de salir adelante con la mejor idea. Y eso es algo que lo respeto muchísimo. En esencia, siempre nos decía que la honradez es la punta de la pirámide y es lo que debe de prevalecer siempre dentro del marco de la arquitectura, que es cosa que seguimos ese ejemplo día a día y pues obviamente queremos aumentarlo y poderlo transmitir a que todo el mundo siga esta misma tendencia. Ese es el congreso que vamos a tener de arquitectura en el 2025, del 6 al 8 de febrero. Están todos cordialmente invitados. Aquí sale un código QR donde van a poder adquirir más información del mismo. Tenemos arquitectos invitados del extranjero, de Colombia, de Brasil, tenemos de Chile, tenemos de Argentina, de México. Tenemos la gran suerte de tener a David Ayaye, que desde mi punto de vista soy gran fan de él. Le he dado mucho seguimiento a su trayectoria internacional. He estado en Dubái, en algunas obras que él realizó y en Europa. En África no he tenido la oportunidad de ver a detalle su trayectoria profesional, pero desde mi punto de vista yo creo que está postulado, va a ser postulado y sigue siendo postulado para a lo mejor el futuro Pritzker, que puede estar muy latente. Tenemos a David Lizazaga, Michelle Rocking, Augusto Quijano, Damián Binson, que nos acompaña el buen Damián, Sofía Aspe, vamos a tener un gran foro de arquitectura de interiores, Mauricio Rocha, Alba Cortés Rodríguez y Soledad Rodríguez Pollo, que son socias del despacho de Tatiana Bilbao, a Fernando Romero de Free, Daniel Bonilla de Bogotá, un gran arquitecto con una gran tendencia, Agustín Landa, que nos va a acompañar de Landa Martínez Arquitectos de Monterrey, directamente con las grandes torres que están haciendo en el norte del país, Juan Pablo Serrano y Francisco Serrano, padre e hijo, que me encanta este espacio porque yo creo que pocas veces han tenido de impartir una conferencia tan grande como padre e hijo. Y yo creo que son grandes arquitectos mexicanos y yo creo que va a ser
una gran ponencia la que nos van a brindar. Gina Rosette, una gran decoradora, Nadia Borrás de Grupo Gensler, Ingrid Scheckman también dentro de su estudio, una gran decoradora de interiores. Carlos Glad es algo interesante porque Carlos Glad no es arquitecto, pero nos va a dar un entorno sobre el contexto de la arquitectura inteligente y del contexto de la inteligencia artificial, que eso es un tema muy importante que ahorita ya lo estamos abarcando también dentro de la oficina, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Tenemos a Fernando Forte, a Rodrigo Marcondes y Lorenzo Jiménez de Brasil y Olga Costa también de México, de HKS, con obviamente un gran foro. Los esperamos, vamos a tener dos cócteles, tanto el día jueves y el día viernes, también junto con los arquitectos, y la idea es que tengamos una convivencia increíble, ¿no? Que podamos festejar la gran arquitectura que se está haciendo en Latinoamérica, en México, lo que nos va a presentar también David Ayaye, y conjuntamente también con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac vamos a tener el premio Mario Pani, que va a estar dentro del entorno también de este gran evento. Posteriormente, como lo dije antes, ¿no? La arquitectura contiene una energía inherente, intrínseca, que tiene la capacidad de inducir eventos y un profundo impacto en respuestas sociales, lo cual la distingue de otras expresiones creativas. Y enfocamos a la arquitectura en una ambición funcional, social y ambiental. Construye y rediseña tu comunidad, selecciona artesanos locales antes de productos industriales. Respeta el medio ambiente y fomenta una arquitectura sostenible en balance con el entorno. Estas son nuestra ideología, es nuestra base que hemos retomado para poder hacer las diferentes instancias de proyectos. Y aquí les voy a plasmar un poquito de algunos proyectos. Este proyecto fue el primer proyecto sostenible que hicimos en el año de 1994, después de asistir al Congreso Internacional de Arquitectura de la AIA en Chicago, donde el congreso se llamaba Sostenibilidad y la verdad no existía esa palabra en el diccionario. Y no existía la película de Al Gore y no existían las tendencias del calentamiento global y es donde se detona básicamente esta angustia y esta preocupación a nivel mundial y los arquitectos formamos parte importante de este desarrollo. Y este es el primer proyecto que logramos realizar convenciendo en el Club de Golf Bellavista, en el norte de la Ciudad de México, en el Estado de México, convencer a la directiva de que deben enfocar el Clubhouse con un enfoque de paneles solares para el calentamiento de agua, paneles de luz, materiales que estén cercanos a la construcción, materiales que no mitiguen el efecto invernadero, o sea, que mitiguen, perdón, el efecto invernadero y obviamente que puedan tener una resiliencia correcta con el paso del tiempo y una economía circular, que eso es obviamente también algo que está impactando fuertemente en los proyectos actualmente. Este fue nuestro primer proyecto que nos destaca, nos da esta funcionalidad. Obviamente no existía ningún ISO que lo pudiera certificar en su momento, ni tampoco ningún certificación LEED, ni otro tipo de certificaciones a nivel internacional, pero pues yo creo que este proyecto nos da un parteaguas muy importante dentro de nuestra directriz arquitectónica. Posteriormente tenemos la fortuna de ser el corporativo Banorte en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Es un edificio que si ustedes lo ven en planta, en pantalla, es una planta muy simple, es una planta prácticamente cuadrada, con una estructura muy simétrica, a excepción de la media luna que se encuentra en la parte donde mayor incidencia solar hay dentro de la planta, que es generar una visera natural dentro del entorno de cada planta y dentro de la planta arquitectónica para mitigar la carga térmica al interior y generar un mejor desempeño en el aire acondicionado y sobre todo también meterle mucho más luz natural al edificio. Jugamos mucho y hacemos mucho hincapié y cambiamos la directriz en utilizar cristales transparentes y dejar el cristal espejo con la nueva generación de cristales Low E, lo más transparente posible. Y aquí juega un papel muy importante la modulación, hablando de una economía circular. Nosotros empezamos a ser fieles creyentes, y esto no es ningún invento nuestro, se viene usando desde Europa tiempo atrás, que es una tendencia de la revolución industrial actual, que los paneles que tienen gran impacto dentro de la industria es un panel de 1,22 por 2,44. Y aquí es el modulor que utilizamos. Nosotros somos fieles creyentes que el que modula, Dios lo ayuda. Y en este caso yo creo que nos ha dado un muy buen resultado en todos los proyectos. Y todo este edificio está modulado en módulos de 4,88, que es de piso terminado a piso terminado, y son dos paneles de 2,44. Eso nos permite tener una ventana de 2,44 y un panel de 2,44 con módulos de 1,22.
Entonces, el módulo como sale de fábrica, literalmente llega a obra o se monta en taller y se ponen módulos de fachada y esto genera un desperdicio cero. Entonces, esto ayuda mucho a la economía circular. Obviamente no hay desperdicio. El poco desperdicio que hay se recircula y todo esto genera una tendencia de una arquitectura modular. Y ojo, estamos hablando de un edificio con mucho movimiento arquitectónico, con estos parasoles que se generan, estas terrazas naturales, tanto de áreas verdes con una doble piel de cristal para reducir la carga térmica al interior, pero el edificio sigue siendo un edificio sencillo, de una planta cuadrada común y corriente. Posteriormente nos hemos también evocado a nacer, por ejemplo, en este es el Multisport CDI, que en el año de 1999 fueron los Juegos Macabeos Panamericanos en México, con sede en el CDI, y lo que hicimos fue una adición dentro de la institución. En su momento ganamos diferentes premios por la vanguardia que le dimos al deporte, también con la esencia sostenible. Y en este caso es una alberca olímpica en el exterior. El edificio, voy a mover mi mouse, tiene una alberca cubierta, media olímpica. En este caso se abre totalmente el ventanal y se integra a la zona exterior. Luego un gimnasio cardiovascular con diferentes salones del deporte de usos múltiples como karate, judo, jazz, spinning y ciertas actividades alrededor del deporte. Y en la parte superior tenemos una cancha de voleibol, básquetbol y fútbol de salón. Todo el edificio es un edificio sostenible que tiene paneles solares de calentamiento de agua. El agua de la alberca se calienta prácticamente casi 11 meses al año. Tenemos la adición de un combustorio como es el gas LP, que no llegamos a poder calentar la alberca a los 34, 36 grados durante todo el año. Entonces tenemos un apoyo general dentro de toda la edificación. En este caso se genera una doble fachada ventilada, que este es algo que se viene usando mucho, sobre todo en Europa, que por medio del cambio de presión en esta doble fachada se abren unas ciertas aperturas en el edificio y sobre todo en la parte del gimnasio para poder generar una ventilación cruzada y poder mitigar el aire acondicionado en el interior y generar un mejor flujo de cambios de aire y sobre todo más en un gimnasio, que desgraciadamente cuando hacemos ejercicio, pues obviamente el sudor y ciertos olores se impregnan y no hay cambio de aire, sino que únicamente se recicla. Y en este caso podemos hacer ese cambio muy importante. La media alberca olímpica, obviamente con luz indirecta, sin deslumbrar obviamente a los competidores. Tenemos un túnel perimetral para darle servicio a la alberca. Del lado derecho vemos la doble pantalla de la fachada ventilada y obviamente pues, diferentes fotos de la misma edificación. Aquí vemos en la parte superior la cancha multiusos en un torneo. Tenemos un jogging perimetral, las salidas del aire acondicionado en cierto nivel para que no den directamente a los competidores. La luz indirecta es lateral, donde por medio de unos paneles blancos generamos una luz difusa, generando el wattaje correcto para darle la calidad al deporte correcta y que el jugador no se lamparee cuando juegan básquetbol o voleibol en su caso. Diferentes tendencias de edificios. Esto es un edificio mucho más pequeño. Esto es donde tenemos nuestro estudio. Están todos bienvenidos en la Ciudad de México. Va a ser un placer poderlos recibir. Y tiene la misma tendencia, paneles, obviamente, para minimizar toda la cuestión del uso de las diferentes energías del edificio. Tenemos, obviamente, parteluces que nos ayudan a reducir la carga térmica donde mayor incidencia solar hay. Dentro de nuestra arquitectura se distingue mucho que no se entiende bien este juego de fachadas, que ciertos cristales se salen de la fachada, pero forman parte del interior. No se entiende bien dónde es el interior y dónde es el exterior. La modulación es muy metódica y muy clara, cómo vienen y cómo casan perfectamente las líneas. Suena algo sencillo, pero sacar estos vidrios en fachada con una sola pieza tiene su ciencia y obviamente tiene su reto en la parte de cómo se resuelven las partes del aluminio, los plafones, intentar la planimetría del edificio conjuntamente con el aluminio que casen perfectamente entre un espacio y el otro y poderlo conllevar. Parques residenciales, otra tipología distinta es el residencial Punta Poniente, también en el poniente de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, colindando con el Parque La Mexicana. En este punto, ese es el edificio de Banorte que hicimos. Próximamente el edificio de Telefónica, que también lo van a ver, y otro edificio que estaba en construcción, que ya está totalmente terminado, que es el edificio de Mazda en la Ciudad de México. Este es
un edificio de usos mixtos en la cual tiene un comercio en planta baja, tiene departamentos de diferentes tipologías de una, dos y tres recámaras y loft. Y aquí convencimos a los promotores de este inmueble de poder albergar todas las áreas comunes en la parte más importante del edificio, que es la parte alta. O sea, del piso 25 al 28 tenemos las áreas comunes, donde tenemos una alberca con unos muy buenos carriles de nado, una parte interna, una terraza externa, la zona del gimnasio, la zona del spa, tanto para hombres y mujeres, un área social, un business center, una terraza para hacer asados, y todo esto generando una vista de 360 grados con un parasol muy importante para minimizar la carga térmica también al interior de la zona de servicios, lo que es el gimnasio y la alberca en general. Aquí vemos diferentes visuales de cómo queda la arquitectura en su contexto, las partes del lobby, el motor lobby, la alberca en el piso 25, con una extraordinaria vista al entorno de la ciudad, y sobre todo con vista a los volcanes que en esta semana han estado relativamente espectaculares. Pero, y también los materiales del edificio es algo muy importante. Buscamos materiales que envejezcan con dignidad. En este caso son prefabricados con arcillas naturales, paneles totalmente de aluminio, con colores claros, porque obviamente hay una cierta decoloración con el paso del tiempo y buscamos mitigarlo de la mejor manera posible. Buscar también la cuestión acústica dentro de los departamentos, entre los pisos, entre las áreas públicas y las áreas privativas, y todo este tipo de cosas, obviamente generando y buscando también la modulación. Todo lo que ven acá sigue siendo un modulor del 1.22 por 2.44 en todo su entorno. Este es un proyecto recién salido del horno, que es Casa Mitos de Inmobilia, en la zona de Mérida, de The Harbor, una zona con gran desarrollo, con una ciudad que es espectacular, y obviamente soy apasionado y me encanta la ciudad de Mérida y sobre todo la gente de Mérida. Y tuvimos aquí la fortuna de hacer este edificio, el diseño de usos mixtos, que en la parte baja se encuentra un área comercial de servicios básicos, luego viene el área de usos compartidos, el área deportiva, digámoslo así, el área social del edificio, y posteriormente generamos estas cintas perimetrales jugando con la onda del viento y jugando con la ola de las olas. Dándole esta incidencia o esta tónica a Casa Mitos, con colores muy claros, areniscos, que son los que predominan en la arena local, con concretos aparentes, con ciertas maderas también en las fachadas. Y lo que buscamos también con este movimiento que tiene el mismo edificio es jugar con esta tendencia también de mitigar la carga solar lo más posible al interior de los departamentos, ya que sabemos que el aire acondicionado es esencial en esta parte de la República Mexicana, y sí buscamos de generar el mejor confort con la mayor iluminación en la parte interior de los departamentos. Se dan cuenta, tenemos grandes cristales en los departamentos porque la vista que comparte a toda la ciudad de Mérida es ejemplar y genera unas visuales, la verdad, extraordinarias. Y tenemos la suerte que damos al lago de la zona de The Harbor, colindamos con el centro comercial de Harbor, con la parte también corporativa de Harbor y con el nuevo consulado americano que se encuentra actualmente, y creo que ya lo abrieron en la ciudad de Mérida. Esto fue algo muy interesante. Este proyecto, y nos cae un cliente de New Jersey muy pegado a Manhattan en Nueva York, donde fueron unos clientes que pues, vieron un poco nuestra trayectoria, nos buscaron y de alguna esencia nos dijeron, oigan, pues vénganse a Nueva York, nos pueden plasmar un poquito la esencia de lo que han hecho, pero pues buscamos generar una arquitectura un poquito distinta a lo que se viene haciendo en donde está esta colonia, muy cerca en New Jersey, muy cerca de Manhattan. Y una de las suertes es de que había un contexto libre en este barrio, porque no generalmente te puedes hacer lo que quieras en cualquier barrio de Estados Unidos, sino que muchos de ellos tienen un cierto reglamento muy estricto de generar techos inclinados, de buscar cierta tipología en las ventanas, cierto colorido, etcétera. Este era un terreno de grandes proporciones, es un terreno bastante grande que nos permitía hacer un entorno muy interesante dentro de la arquitectura. Y aquí lo que buscamos era mitigar mucho la casa con el entorno boscoso y buscar la posición de la casa con la mejor orientación posible
e intentar casi no tirar ningún árbol del entorno, que eso fue algo que logramos para poder plasmar la casa, orientarla correctamente, que tenga las mejores visuales, pero al mismo tiempo que tenga la privacidad correcta. Porque algo que nos pedía el reglamento, uno de los capítulos, era de que entre las casas se tenían que ver lo menos posible, o sea, mitigar la casa dentro del bosque lo más posible. En este caso, logramos este proyecto, lo que están viendo aquí son los renders, obviamente, y aprendimos mucho porque nunca habíamos diseñado una casa en zona de nieve y en este caso pues tenemos las 4 estaciones muy marcadas, ¿no? La parte del calor que es muy fuerte y tenemos que manejar ciertos tipos de acabados que conlleven y trabajen correctamente con los cambios de temperatura y la parte de invierno que se congela todo y hay nevadas muy fuertes con temperaturas muy bajas, pues los materiales se pueden llegar a romper si absorben cierto grado de humedad. Entonces, obviamente no, tuvimos que buscar un arquitecto de record local, el cual aprendimos mucho de él y sobre todo de la normativa local para poderlo conllevar. Nosotros fuimos los arquitectos que realizamos todo el proyecto arquitectónico, pero el arquitecto local fue el que lo plasmó y lo trabajó para lograrlo llegar a un código local dentro, respetando la mayor parte de la arquitectura posible. Esa es un poquito la casa como quedó. Aquí vemos un poquito los planos de la misma casa. Es una arquitectura muy lineal. Algo interesantísimo, la arquitectura de esta casa no tiene techos inclinados. Entonces dice, bueno, ¿cómo le hicieron si neva? Tuvimos la fortuna que era algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y no se puede por muchas legislaciones locales, pero en este terreno pasan ríos subterráneos con aguas de alta temperatura. Entonces, nos los permite el reglamento local de poder pedir prestada esta agua, poderla meter en serpentines, tanto en piso como en techos, para calentar el agua de la piscina, calentar los pisos, calentar prácticamente el agua caliente de toda la casa de una forma natural, sin tener que usar la energía del sol. Utilizamos sí paneles solares para generar energía solar en toda la casa y te puedo decir que es la edificación más eficiente que hemos hecho, porque tiene una planta de tratamiento que la materia fecal se convierte en agua potable. Entonces, prácticamente la casa no está conectada al drenaje en su totalidad. Sí está por esencia, porque si si se llegan a llenar las cisternas a su límite, esta agua la tenemos que desalojar a una cisterna aledaña y lo que estamos haciendo es aprovecharla para riego. Pero si llega a haber una lluvia muy fuerte y se sale del control y poderlo generar en vasos conectados, tenemos que desahogar el agua al drenaje general. Pero la casa prácticamente se conlleva y se calienta con el agua natural del subsuelo, cosa que estamos muy encantados y muy contentos, que es lo que ven acá, son diferentes partes de la casa. Arriba del lado izquierdo es el acceso principal. Del lado derecho arriba vemos lo que es la parte de la piscina y el jacuzzi y el entorno arquitectónico. Se mitigó una cancha de tenis en la parte baja del terreno, el hall principal de la casa que conlleva y divide y es la zona de conexión del área privativa con el área social de la misma. Los materiales fueron en esencia algo muy importante porque se lograron hacer muchos materiales de concreto aparente. La construcción fue en fases porque en la parte, lo más importante era generar y construir la casa lo más rápido posible para poderla cerrar y posteriormente hacer los interiores cuando era el invierno y nuevamente ya en el verano ya se fue más al enfoque de los exteriores y acabados finos de la misma casa. Este es otro proyecto en Radiatas 22, también enfocado en la parte funcional de oficinas con la misma modulación. Aquí lo que tiene interesante este proyecto es que tiene terrazas de cristal opacas y translúcidas, las pantallas que habíamos hablado anteriormente que vemos dónde empiezan, dónde terminan, la modulación, el concreto aparente, el panel y obviamente prefabricados. En este caso, una modulación de mármol negro con una combinación muy interesante. Otro proyecto que es corporativo PJC, de carácter también de uso mixto, comercio en planta baja, oficinas, hotel en la parte superior sobre Avenida Américas, también con una geometría muy interesante, con una torsión generando terrazas. Somos muy fieles creyentes desde antes de la pandemia que la terraza es una esencia
para poder tener una exposición con el exterior de una manera muy amigable y también funcional para el uso diario. Y sobre todo, ahorita que ya después de la pandemia es lo que todos pedimos, ¿no? Tener esa reconexión con el exterior de una manera natural y segura. Y en este caso también generando áreas jardinadas y sobre todo también pues, que puedan mitigar el sombra interesante hacia el interior de la edificación. Otro proyecto fue City Rent Polanco a Grupo Abilia, que dentro de Parques Polanco tuvimos la fortuna de hacer las últimas tres torres del complejo, conjuntamente con grandes arquitectos también mexicanos. Y en esta torre que les estamos mostrando a continuación es un carácter muy interesante, porque es un tipo, digámoslo, departamento que lo puedes rentar por día, por semana, por mes, por año, con muebles, inmuebles, con ciertas tipologías. Tiene unas áreas comunes extraordinarias, tiene un entorno verde increíble, tiene los servicios de lo que viene siendo todo el área de Parques Polanco en esta incidencia, con todos los servicios desde supermercado, gimnasio, bancos, etcétera. Y fue de gran éxito porque de alguna manera u otra entendimos perfectamente la tipología y el tipo de esquema que quería buscar Abilia dentro del entorno de este tipo de esquema arquitectónico. Y actualmente, pues obviamente ha dado un resultado interesante. Del lado izquierdo abajo es la foto final. Esa es la torre de City Rent y estas son las últimas dos torres que se le hicieron a Grupo de Parques Polanco, donde estos departamentos sí se vendieron y estos departamentos son exclusivamente para el enfoque de la renta. Este es un proyecto que estamos trabajando actualmente, Savia, en San José, Costa Rica. Son departamentos de 2 y 3 recámaras dentro del entorno, en la zona de Escazú, una zona extraordinaria con un entorno natural de primera y sobre todo el gran amor que hay por la naturaleza en todo el país, que es algo que lo buscan, lo respetan y obviamente educan tanto al extranjero como al local para que la parte natural sea lo que prevalece. Obviamente las condiciones climáticas son interesantes porque son muy húmedo, hay mucho calor. Cuando llueve, prácticamente casi llueve horizontal, parece algo loco, pero hay tanto viento y todo que el agua se mete por todos lados. Y es algo increíble porque la gente en este entorno vive prácticamente con las ventanas abiertas. Entonces es algo que la ventilación cruzada dentro de las edificaciones y buscar unas buenas terrazas y la mayor iluminación posible y poder también mitigar con algunos componentes según la orientación de los parasoles, ayuda mucho dentro del entorno de esta misma edificación. Esta está prácticamente al inicio de su construcción en la zona de Costa Rica. Estas son sus áreas comunes, tienen unas extraordinarias áreas comunes adjuntas a un bosque junto a un río, que esto pocos proyectos puedes tener esta integración natural dentro de un entorno residencial. Museo Memoria y Tolerancia, que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, es un museo que nos ha dado una pauta y nos ha puesto con un compromiso muy interesante y lo voy a platicar un poquito rápido en la incidencia de cómo fue este hecho, pero yo creo que es un museo que en realidad nos cambió la vida en muchos aspectos y voy a hablar del más importante. La parte de discriminar y cuestión de criticar y de agresiones y de todo este tipo de cosas de bullying, de hablar mal de los demás o de alguna manera generar odio. Yo creo que el valor de la tolerancia es una parte esencial que aprendimos dentro de este museo y yo soy de los primeros en decirlo. Yo era una persona que muchas veces no tenía la tolerancia adecuada y muchas veces discriminaba y discriminaba por ignorancia. Y este museo me ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de actuar. No quiere decir que sea perfecto, ni me jacto por eso, ni mucho menos, pero fue algo que me generó una educación y una presencia muy interesante dentro de la temática del mismo. Como bien lo dice, memoria es toda la parte de la historia de genocidios del hombre hacia el hombre, de carácter racial, no político, y la parte de tolerancia es todos los valores de éticos y de educación de que todos los días perdemos todos los ciudadanos del mundo, y más hoy en día que el mundo está de cabeza, que nuestros valores y nuestra cuestión de coexistencia se ha ido
al piso y obviamente la tenemos que levantar para poderla conllevar de una manera más responsable y más ética y poder vivir en coexistencia todos los seres humanos porque es nuestra única casa y tenemos que aprender a valer, a valorarnos y aprender a vivir con esa unidad que nos distingue entre todos, estemos o no estemos de acuerdo y respetarnos entre todos. El edificio forma una parte importante porque en este edificio, el proyecto nos tardó 10 años, porque en inicio empezamos en la colonia Condesa, hicimos un proyecto totalmente completo en la calle de Alfonso Reyes, en una casa catalogada con un frontón y obviamente el programa arquitectónico creció de una manera increíble y se aunaron muchísimas fundaciones y diferentes empresas a apoyar al museo y nos dimos a la tarea de tomar la decisión junto con el patronato de cambiarnos de lugar. Posteriormente se consiguió un terreno en Plaza Juárez, junto a lo que viene siendo enfrente de la Alameda eh, Central, casi enfrente de Bellas Artes, en el monumento a Benito Juárez. Y en esta plaza, obviamente, se estaba haciendo en su momento lo que era tribunales familiares y relaciones exteriores, y quedaba un terreno pequeño, el cual daba Avenida Juárez, donde se hizo el segundo proyecto del museo. Teníamos 4 niveles de altura con una capacidad más o menos de 970 a un poquito abajo de los 1000 metros cuadrados de construcción. Y obviamente el proyecto creció de una magnitud increíble y nos dimos cuenta que no cabía el material dentro de la edificación. Y ojo, ya se había puesto la primera piedra, ya estaba el INA y el INBA haciendo una inspección del terreno para cuestiones de vestigios y en su momento se tomó la decisión y se acercaron el patronato con el gobierno de la Ciudad de México y se hizo un cambio de terreno dentro de la plaza, lo que es actualmente ya el museo, ya colindando con relaciones exteriores y un edificio residencial donde hay un Sanborns actualmente de Grupo Carso, donde ya actualmente ya es el museo. Entonces se deja ya el segundo proyecto, se empieza con el tercer proyecto. Siempre lo decimos que en este proyecto sí hubo mucha memoria y mucha tolerancia porque cambiábamos 1000 veces de proyecto y sí es algo importante de destacar que este proyecto es totalmente altruista, no cobramos absolutamente nada, lo hicimos totalmente gratis con el objetivo del valor educativo que presenta. Y pocas veces uno tiene la oportunidad de, por medio de la arquitectura, poder educar a la gente. Yo creo que en este caso lo logramos. Para los que han visitado el museo, obviamente lo retoman y lo constatan, pero lo que buscamos aquí en esencia era poder generar una arquitectura que sea protagónica, pero que al mismo tiempo tenga un balance y una correlación con la museografía. Y sabemos que todos los museos del mundo son protagónicos, tan es así uno de ellos que me encanta, que es el Museo de Bilbao de Frank Gehry. Es un museo que soy fan y me encanta, pero yo voy a ver el museo por la arquitectura, no por ver a una pieza de arte interior. Y es como yo digo muy de broma, que pueden poner a la Mona Lisa desnuda y no voy a ver a la Mona Lisa desnuda, voy a ir a ver a la obra de Frank Gehry. Entonces, en este caso yo creo que era muy importante sí generar una gran arquitectura, pero al mismo tiempo que conlleve un diálogo y un contexto y un balance con la parte museográfica, cosa que retomamos ciertas indicaciones de materiales en diferentes genocidios que ha habido durante la historia. El museo de la parte entrando, que eso es lo que se ve en la parte de la entrada, de la parte de abajo hacia arriba se ve luz, se ven colores claros y de la parte de arriba hacia abajo se ven colores oscuros. Es la polaridad del bien y el mal y se va traslapando ese tipo de cuestiones. El museo es lineal, es desde la parte superior hacia la parte baja por cuestiones de psicológicas y de cansancio. Y lo que hicimos en esencia el museo es una U. Y lo que hicimos es que sacamos dentro del material que en la parte arquitectónica y como arquitectos era el que más fuerza tenía, y era el memorial de los niños, porque los niños, al estar en este tipo de genocidios, pues ni la deben ni la temen. Estuvieron en el momento erróneo de la historia, en el lugar equivocado, en todo lo malo, y tristemente los mataron por estar en medio de un conflicto, y ni siquiera los respetamos, ¿no? Por ser niños y no tener incidencia ninguna en este tipo de cuestiones de discriminación racial. Entonces, sacamos este memorial que es el potencial perdido, que son esos almas de casi 2 millones de niños masacrados, muertos y violados en el transcurso de este tipo de genocidios de la era moderna, y decidimos, Jan Hendricks, conjuntamente con Jan Hendricks, se forma esta piel que es la esencia del olivo.
pero al mismo tiempo están capturados esos 2 millones de niños, pero al mismo tiempo se les deslumbra como que están cubiertos por la paz. Y tristemente son 2 millones de almas que no forman parte de nuestra cultura y de nuestra parte social, porque hemos perdido a este potencial de niños en su generación global, ¿no? Entonces, sí los quiero invitar a que visiten el museo. Tiene mucho, yo creo que podemos dar una plática en esencia de lo que es el museo. Este es otro proyecto que hicimos, lo paso un poco más rápido también por el tiempo, es la Torre Telefónica, también ganadora al Premio IMEI. Hemos sido el despacho que más premios sostenibles hemos ganado en México conjuntamente con el Premio IMEI, cosa que estamos muy contentos de ello. Diferentes visuales de lo que son las terrazas y la parte de las oficinas en la zona de Santa Fe. Muy, muy importante, la parte estructural. Mucho hablamos de la arquitectura, pero en México tenemos a grandes ingenieros, en este caso, Martínez Romero, el gran ingeniero mexicano que tristemente se nos adelantó, donde pues, nos dio esta pauta de poder generar como estas vigas Vierendale apoyadas en diferentes áreas del edificio, generando unos claros muy importantes de 1,200 metros cuadrados libres dentro del interior de las oficinas y un edificio con un estacionamiento de 10 niveles bajo tierra. La verdad no conozco ningún estacionamiento tan profundo en la Ciudad de México con tanta eficiencia y, dentro de su entorno. De carácter deportivo, igual el Estadio CDI, se cubrieron 6 canchas de tenis para generar una cancha de fútbol en la parte superior con pasto artificial. Obviamente son 7 canchas libres también de tenis, junto también a la alberca olímpica. Esto ya son fotos terminadas y tiene un foro para 3,000 personas para actividades culturales, conciertos, festivales y también área deportiva en general. Esta es Casa de la Vida, que conjuntamente con 2 fundaciones estamos trabajando para poder llevar a cabo un proyecto con gente con cierto tipo de discapacidades, donde de alguna manera puedan tener una vida digna y se puedan integrar a la sociedad. En la parte de abajo son comercios, que son comercios básicos como un café, pizzería, una florería, una veterinaria, que la gente con este tipo de discapacidades pueda integrarse y pueda tener un trabajo para poderse ser parte de nuestra vida. Y no nada más eso, que puedan tener una, ya sea con sombra o sin sombra, puedan tener una independencia y poder vivir fuera de su casa, ¿no? Independientemente de sus familiares, sus padres, y hasta los 120 años que duren los padres, el día de mañana, ¿quién los va a cuidar? Entonces yo creo que este es un entorno muy interesante. Este es en Bosque Real, donde en el cuarto nivel se encuentran unas áreas comunes tienen talleres, tienen un gimnasio, tienen una alberca con toda la esencia para poder tener terapias y ese tipo de ejercicios para poder contemplar. Museo de Historia Natural, un proyecto que fue un concurso que ganamos conjuntamente con Studiometría y Gantús Arquitectos, grandes despachos de arquitectos, hicimos una conjunción increíble y lo que hicimos en este proyecto era destacar y es el nuevo esqueleto del Museo de Historia Natural del Parque de Chapultepec. Tristemente, el museo no se ha llevado a cabo y difícilmente con la cuestión del cambio de gobierno no creo que se lleve a cabo, desgraciadamente se encuentra en el tintero, pero es un proyecto que nos encanta porque no tiramos ningún árbol de la zona, se respetan lo que son las bóvedas que están actualmente, que están catalogadas, y aquí vemos prácticamente viene siendo lo que viene siendo el entorno de lo que es digamos, del museo, el Parque de Chapultepec, un eje compositivo muy interesante con Reforma en su plazo. Y aquí sí hicimos 4 bóvedas que junto con los otros 2 despachos y junto con 7 colores, una gran empresa museográfica en México, llegamos a rehabilitar museográficamente y arquitectónicamente las bóvedas. Aquí vemos un poquito el entorno arquitectónico ejemplar en el entorno que buscamos, con una gran plaza en la parte superior. Van a ver aquí un poquito que generamos. Aquí es un circuito de corredores, yo corro aquí mucho, y lo padre de esto es que aquí la idea es congregar a la gente de los corredores y uno puede entrar por el museo. Muy importante destacar, todos nuestros proyectos tienen un enfoque y un respeto a gente con discapacidades diversas. Obviamente puede uno subir por elevadores, por medio de escalinatas o rampas, y tenemos en la parte superior una gran área
con paneles solares y área verde, con un eje compositivo a Reforma increíble, un café en la parte superior y también un restaurante en la planta baja del inmueble. Aquí vemos lo que es la idea del lobby principal, con este gran esqueleto que se encuentra actualmente en una de las bóvedas del museo, una gran ballena, que era la idea también colgarla en la parte central, en la parte superior y generar un Discovery Zone para los niños, la parte de la tiendita y un área muy abierta, que toda esta zona sea pública y que no tengas que comprar boleto para vivir todo este espacio, sobre todo de la plaza exterior y la plaza del lobby principal del museo. Esta es la plaza exterior, aunada a las bóvedas, y uno de los objetivos también importantes de las bóvedas era poder, conjuntamente con algunos artistas nacionales y sobre todo de carácter joven, que puedan incursionarlas y hacer algo distinto. Y eso obviamente pues, se ha dejado un poquito en el tintero y es algo que pues, queremos totalmente rescatar. Actualmente estas son las bóvedas actuales, están pintadas con ciertos artistas, pero tienen colores muy catalogados y en su momento por Siqueiros, pero aquí ven un poquito también la parte superior con su restaurante, el área verde, y recalco nuevamente, no tiramos ningún árbol dentro del entorno, únicamente las instalaciones de bodegas y la parte del lobby principal del museo para poder integrar este nuevo edificio y poderlo conectar con las diferentes bóvedas por medio de unos túneles muy interesantes. Por último, paso esto nada más rápido, ya tenemos algunos minutitos para poder ir cerrando. Este es un corporativo de Angelópolis en Puebla, también de uso mixto de oficinas y comercio. Residencial Las Flores, que está en construcción, totalmente departamentos en el sur de la Ciudad de México. Este es Vitae en San José del Cabo, próximamente a su construcción en San José del Cabo. Son departamentos con un entorno también de amenidades muy, muy interesante y muy con unas visuales hacia el mar extraordinarias. Aquí vemos un poquito las áreas comunes. Posteriormente el corporativo SEO, que es el edificio de Mazda en Santa Fe, que la parte de abajo es comercial y la parte superior son oficinas, integrado también con la parte del centro comercial de Santa Fe. Fue un poquito la foto cuando vimos el edificio de Banorte, se veía al fondo en construcción. Este ya es el edificio totalmente terminado. Residencial Solón en Polanco, totalmente de carácter de alto nivel socioeconómico de residencias. Block Condesa de Acapulco 70, también es una área comercial en planta baja y oficinas en planta alta. Puerta de Hierro en Guadalajara. Ese es Scalia 2, también en Puerta de Hierro en Guadalajara, las oficinas de Oracle en esencia. El primer WeWork en México lo hicimos nosotros en la zona rosa, perdón, en Hamburgo y Varsovia, con un área comercial en planta baja. Posteriormente, Torre Bicentenario en Culiacán. Residencial Condesa Park también en Ciudad de México. Este fue un concurso residencial Lafayette, Amarnos, el cual no se llevó a cabo y está totalmente incierto de si se va a hacer o no se va a hacer. Este hicimos Neuchâtel Cuadrante Polanco para grupo en México, un increíble proyecto en un entorno increíble que hicieron con el área de oficinas para Mira. Y la verdad, dio un gran éxito y fue algo muy sencillo, con una estructura muy simple y con prácticamente unos departamentos muy bien estructurados, con visuales muy estructuradas. Esto hicimos Paragon Iconic Pavilion en San Francisco, con una zona de transición entre un área residencial y de oficinas, donde se quería un café y un coworking en una zona que fuera un hito del área. Lomas del Pedregal es un centro comercial integrado con una capilla que tienen accesos distintos totalmente en su entorno. Una sinagoga en Sky Lake en North Miami Beach, la cual ya está en construcción. Reforma 412, que a lo mejor lo conocen muy bien por el edificio del Jenga, que se encuentra en el corredor de Reforma, un gran compromiso con generar una arquitectura icónica, con un área pues básicamente muy delimitada, porque el frente de Reforma son 17-50 metros. El terreno sí se abre en la parte del fondo, pero logramos hacer esta arquitectura muy simple, pero al mismo tiempo muy audaz, que destaca dentro de la forma. Aquí vemos un poquito la esbeltez del edificio, cómo se comprenden sus plantas, el estacionamiento, con una estructura muy simple, no tiene contrafuertes ni contraventeos el edificio, y eso pues obviamente nos destaca un poco. El edificio podría haber sido más alto, pero por carácter y cuestiones de seguridad estructural, el edificio
no era posible hacerlo de esta manera. Angelópolis, en Puebla, una torre residencial de hotel y de oficinas en la zona de Angelópolis. Hicimos el primer diseño del corporativo de Aeroméxico, no el que se está haciendo ahorita. Este era como iba a quedar. Es un edificio como un ala de avión truncada, con un área, el área ejecutiva, con esta zona como que se salía del edificio de una manera muy audaz y muy interesante, generando también terrazas y parasoles en las distintas partes. Me paso ya un poquito más rápido, son diferentes edificios en la zona de Santa Fe. Este es un museo que estamos ya diseñando conjuntamente con Luis Vidal en Madrid, en España. Un museo increíble que tiene muchos retos en un edificio que tiene una fachada catalogada y eran unas bodegas que se están adaptando, unas en completa modernidad y otras adaptándolas totalmente a su época. Hicimos el Espiral del Silencio en Chapultepec con una idea que no fue aceptada por el gobierno y tristemente no se va a hacer, pero era para honrar a aquellas víctimas de la violencia que se ha vivido en México en general y sobre todo también a la gente que ha ayudado de una manera desinteresada y arriesgando su vida a salvar otra vida de otra persona. Ciudad Gobierno Zacatecas, ya entrando ya para poder finalizar, con diferentes tipologías de edificios. Esto ganamos el premio Cemex. Se hizo Plaza La República. Este edificio no se va a hacer. Era de opción de uso mixto, comercio, hotel y residencias. Este está en proceso ya en construcción residencial UMI. Un centro comercial en planta baja, está entre esquina de Parque Delta y residencias en planta alta. Resort de Riviera Maya, y lo que es Hamburgo 307, ya también próximo a su terminación de uso mixto. Angelópolis, un edificio muy sencillo en carácter de oficinas. Tulum Mágico, en la parte del acceso a las pirámides de Tulum, con un complejo de museo, de una plaza gastronómica, de un centro de convenciones, centro de espectáculos y un hotelito boutique. Cozumel, también residencial, bioresidencial en la zona del Camarones, en la Ciudad de México. Atali, Costa Rica, ya está totalmente terminada la primera etapa. Aquí ven algunas fotografías ya del proyecto terminado. Ya este es el último proyecto, ya con esto concluimos uno más. Estamos muy, muy contentos del resultado y la gente que está viviendo acá está espectacular, la verdad. Tienen unas amenidades y una integración con el bosque única. Ya por terminar Uplace en Periférico, la primera torre ya totalmente terminada, está en proceso la segunda torre a la altura de calle 10 en la Ciudad de México. Las áreas comunes en la parte alta como que conllevan un diálogo muy interesante entre ambas torres. Y hicimos el diseño que no se llevó a cabo del Corporativo de Comisión Federal de Electricidad al lado de la torre Chapultepec 1, BBVA, y por cuestiones tristemente, pues obviamente de políticas y también cuestiones económicas de Comisión Federal de Electricidad, no se encuentra con los recursos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto de esta índole. Un poquito una semblanza sencillo, yo creo que me encantaría exponerles mucho más cosas que estamos trabajando en proyectos distintos en diferentes lugares, pero y agradecerles el tiempo y que nos estén siguiendo y que podamos compartirles este tipo de experiencias y de ensayos y de errores con todos ustedes. No, gracias, Luis, porque, oye, algo que quisiera, bueno, el espíritu del espacio de esta charla, la verdad, es una obra, bueno, tu hermano, tú en el transcurso de su vida, hasta interesante, pues que me hizo muy interesante que nuestro auditor a ver que tenemos chats, nos comentan por ahí, hay unas preguntas sin problema. Eh, eh, pero creo que no escucho bien. Yo te oigo perfecto, te escucho bien. Ok, Creo que te cortaste un poquito, Rubén. ¿A estamos, mí me escuchas ahora bien? sí, ya. Perfecto, Sí, adelante. No te ya, preocupes. Adelante, ya, Rubén. ya. Sí, entonces te decía, yo creo que tenemos ahí oportunidad para algunos comentarios. Y antes, bueno, de felicitarte. Creo que algo que vemos en lo que nos presentaste hoy finalmente es esta parte de llevar a cabo una profesión, este,
durante toda una vida, ¿no? Eh, Estos trabajos, cómo van evolucionando, tu perspectiva, tu manera de ver la arquitectura, la tuya y la de tu hermano, definitivamente con influencia de tu papá, pero finalmente nos hablan del tiempo, ¿no? Se me hace interesante ver, creo que la obra de un arquitecto es como una radiografía, ¿no? Que nos muestra, pues, cómo ha sido su trabajo y su manera de pensar. Y nos hablas mucho del tema de la sustentabilidad. Por acá, entre uno de los comentarios hay uno que nos hace, ahorita te digo quién, Luz Zavala, nos dice por acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mandó saludos y dice, primero que nada, felicitar al arquitecto Arditi, eh, de los arquitectos Arditi más RDT, por sus excelentes obras arquitectónicas y preguntarle cómo es que nace la pasión por el diseño sustentable. Preguntan. Ok. Prácticamente esa pasión y esa conciencia, yo te diría que no empezó con una pasión, empezó con una preocupación, porque cuando asistimos al Congreso en el año de 1993 en Chicago, finales de 92, para ser más exactos, empezamos a ver la resultante de cómo se están destruyendo los bosques, cómo hay cuestiones de explotación de ciertos minerales o ciertos materiales, y las edificaciones no tenían ningún control de ningún tipo. O sea, nosotros en las obras tirabas un pedazo de vidrio que te sobraba, o voy a poner el mejor ejemplo, y yo era de ellos. O sea, diseñábamos una edificación o una casa y poníamos una ventana que se veía increíble de 2,35 por 1,94, y si le tenías que cortar un pedazo al vidrio y tirarlo a la basura, pues que lo tiren, y costó, pues que cueste, no importa, igual yo no lo pago, pero se va a ver increíble. Entonces, ahí fue donde entendimos relativamente que lo que estábamos haciendo estaba mal. De alguna manera teníamos que empezar a tener una conciencia de lo que estábamos diseñando, que entrara en una cuestión de un modulor, en una eficiencia, en un aprovechamiento al máximo de los materiales, que se puedan reciclar para hacer una economía circular y sobre todo ser más eficientes. Y obviamente hay países mucho más desarrollados con más conciencia o ciertas legislaciones que lo que se tira se recicla. En México, y lo digo con mucho coraje al mismo tiempo, pero es algo que no se está haciendo al 100%. Y tenemos que buscar esa cultura para poder reciclar lo más que se pueda y poderle dar esa economía circular a todo tipo de producto. Entonces ahí empezó esa angustia, porque fue una angustia, llegamos y dijimos, no puede ser esto, y empezamos a impartir conferencias en base a este enfoque, que nadie lo tenía. Y muchos fuimos muy criticados de que cómo y que estamos haciendo una edificación con paneles solares y qué exagerados, y la luz en México sigue siendo muy barata. No se trata de una cuestión de generar, una cuestión de ahorrarte el dinero. Sí estás ahorrando muchísimo dinero al bolsillo de la persona a largo plazo, pero lo más importante era poder generarle una huella responsable al consumo de las energías. Actualmente todas las edificaciones arquitectónicas siguen contaminando. Generar concreto contamina muchísimo. Entonces, obviamente se están haciendo nuevos procesos, nuevos aditamentos, nuevas tipologías de muchos materiales para poder reducir la huella de carbón lo más posible, pero seguimos contaminando muchísimo. ¿Ok? Entonces, ahorita hablamos de coches eléctricos por poner un ejemplo, pero las baterías en unos años va a ser un problema que sí se va a llegar a una cuestión de poder reciclarlas, estoy seguro. No digo que no, pero actualmente sí generan una problemática muy grande, o los edificios igual. Entonces tenemos que cambiar nuestra tendencia, nuestra ideología. Y voy a poner el mejor ejemplo. Hay una tendencia en la hotelería que cada cierto número de años, según la marca, agarras los cuartos, los rompes, los tiras, los deshaces y haces un cuarto totalmente nuevo para darle un nuevo look, una nueva imagen al hotel. Yo les diría en esencia al revés. Vamos a hacer la caja bien hecha y únicamente vamos a cambiar lo esencial del look para que esos materiales también puedan tener un segundo uso, una segunda vida, y poderle generar un cambio interesante al hotel de imagen, pero al mismo tiempo sea un cambio responsable dentro de la parte ecológica.
y no nada más decir, voy a tirar todo, rompo los azulejos, rompo los WCs, lo tiro a la basura el WC, ese WC no se recircula, entonces genera una problemática muy grande dentro del entorno y sobre todo el entorno ecológico. Entonces, es algo que sí tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos enseñando. Muchas gracias. Eh, al principio, antes de la pregunta, creo que por allá tenía yo un problema con el audio, pero para los que nos escuchan, sobre todo los estudiantes, mencionaba yo que lo que nos muestras hoy es pues esta radiografía del quehacer de un arquitecto, ¿no? Donde ves los inicios, cómo va evolucionando en el tiempo. Nos recuerda este tema súper importante de que la arquitectura es algo que se va eh, perfeccionando con el tiempo, va madurando, va cambiando la perspectiva, las posturas también, ¿no? Hay un momento en que empiezas, como tú mismo dices, tomas otro camino y deciden estar más del lado de la sustentabilidad, bueno, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que esta presentación del día de hoy me deja a mí esta reflexión de entender siempre la arquitectura y el ejercicio de ella como un proceso, ¿no? Por acá también Luz hizo otra pregunta, dice, y pregunta sobre las certificaciones. Dice, las certificaciones han hecho que avance significativamente en el rubro, que se avance significativamente en el rubro. ¿Y cuál certificación consideras que es la más adecuada para provincia? Pregunta sobre las certificaciones en el tema de la sustentabilidad. Correcto, es una muy buena pregunta, muchísimas gracias y te voy a contestar con algo muy sencillo. Yo te diría que ninguna certificación es la adecuada. Yo creo que debemos de dejarle colgar medallas al edificio y al arquitecto y debemos de meterlo en la normativa. Porque te voy a poner el mejor ejemplo, España. España tenía diferentes tipos de certificaciones y llegó un momento que dijeron, basta, esto entra dentro de la norma y hay diferentes niveles dentro de la norma. Entonces, todos los edificios yo creo que hoy en día ya deben de ser por naturaleza certificados de entrada. Entonces, obviamente eso es lo que marca la mejor tendencia y el mejor resultado para poderlo tener. En provincia o en la Ciudad de México, en donde sea, toda la cuestión de las certificaciones, digámoslo así, aplican. Obviamente, aplican en diferente índole según el clima, según la localización, la altitud, si el terreno es reciclado, si el terreno es natural, si hay un bosque alrededor. O sea, entran muchos factores que inciden dentro de la parte para poderlo certificar. Actualmente en México, la que más fuerza tiene con mayor tendencia por estar muy pegados a Estados Unidos y es lo que destaca en América del Sur y en América del Norte, es la LEED. Entonces, yo te diría que si tienes que certificarlo de alguna manera, lo hagas LEED en su momento. Hay muy buenos asesores, muchos coach que te pueden guiar, que le dan la certificación correcta y obviamente se aprende de ellos. No quiere decir que seamos teodólogos, ni mucho menos. Yo cada proyecto aprendo de algo nuevo con nuevas tendencias y nuevas cuestiones que se van aplicando a las certificaciones y sobre todo a la sostenibilidad. Y yo te diría que en su caso, si tienes que escoger una, escoge la LEED en sus diferentes niveles. Obviamente te puedes ir de una LEED muy simple hasta una platino. Oye, me voy a permitir por acá leer. Hay muchos saludos, la verdad, de todas partes del país. Saludos desde Oaxaca, Eric Vázquez, Padrísimo. Juan Luis Gracia, manda saludos también. De Zacatecas, Minerva, saludos desde Durango, Vladimir desde el Colegio de Arquitectos de Chihuahua también. Omar Guzmán dice excelente noche para todos. Saludos al Colegio de Arquitectos de Tabasco, también presente por acá. Eh, ¿Quién más? Juan Carlos Solís dice saludos también desde la ciudad de las siete luminarias. Por Padrísimo. acá, buenas noches, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Saludos desde Colegio de Arquitectos de Veracruz también, nos manda Dale. saludos. Saludos, Omar Arturo dice saludos a Jorge, te mando un abrazo desde, ay, se me fue,
desde Celaya. Eh, Zavala, saludos desde La Blanca, Mérida. Lorenzo Alamilla Pérez les manda saludos. Eh, bueno, por acá, muchas felicidades a Artísimas RDT Arquitectos por sus obras tan innovadoras. Muchas felicitaciones. También por acá otros saludos desde San Cristóbal de las Casas, desde Chiapas, también nos mandan Ay, saludos. un abrazo. Saludos desde Comitán, también te mandaron saludos que Vale. dicen que estuviste por allá hace Sí, algunos años. sí, sí. Eh, híjole, de muchísimas partes estoy viendo si hay alguna pregunta por acá. Alguien dice sin palabras, excelente trabajo. Que sigan los éxitos. Saludos Gracias. desde Comitán, Chiapas, por cierto, ¿no? Padrísimo. Eh, Muchísimos saludos. Eric Montaño manda saludos por acá, que desde la Ciudad de México vive ahora en Mérida. Eh, Híjole, muchísimos saludos. Y por acá me encontré a propósito de materiales más amigables a escala menor. ¿Ha hecho algo con materiales naturales como tierra, bambú? ¿Has explorado los Sí, otros mira, materiales? buenísima pregunta porque actualmente tenemos dos proyectos en el tintero que sí estamos trabajando en Cabo, en la zona también de Riviera Maya. Estamos por próximamente iniciar un hotel también importante en Puerto Morelos, y la esencia de la combinación de poder jugar con incrustaciones o una combinación de concreto con arenisca local le da un carácter muy, muy peculiar de la zona. Y lo que estamos también buscando mucho es una integración con madera natural, local, de poderla integrar a la arquitectura conjuntamente con acero, vidrio, y no nada más eso, estamos utilizando una piedra muy similar al Sascap para poderla integrar en tiras horizontales en la edificación y usarla totalmente de esos materiales nada más, y dejarla en su interior con un cemento pulido local, con una parte más minimalista de lo cotidiano que puede ser en la gran urbe, ¿no? Que obviamente en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, o Condesa o el centro histórico, no tiene un contexto que vaya de acuerdo uno con el otro, ¿no? O el clima también no te lo permite. Pero sí estamos trabajando en ello, nos encanta poder experimentar con esto, y no nada más en esta índole, estamos conjuntamente con otro tipo de empresas jugando con el diseño de ciertas cuestiones de inodoros, de mingitorios. Por otro lado, también estamos en la búsqueda de buscar un panel que se pueda calentar con el sol y genere electricidad. O sea que por ideas no paramos. Nos encanta poder estar incursionando en todo este tipo de cosas. Oye, esto último que dijiste está muy padre, ¿no? Finalmente también la arquitectura es consecuencia de alguna manera de su contexto y pues la obra empieza a evolucionar en cuanto se comienza a mover hacia otros lados, ¿no? Entonces, también para sobre todo los chavos que nos ven y nos escuchan, es una buena reflexión, ¿no? Tú te permites de alguna manera explorar con otros materiales en otras circunstancias muy distintas al contexto inmediato que tienes como obra de otras características, ¿no? Pero Claro. también habla de un despacho que está desarrollando proyectos de pequeña, mediana y gran escala, ¿no? Entonces, Nos está encanta esto y yo los invito a que experimenten con eso, acérquense con proveedores, intenten innovar. Al revés, yo creo que la gran creatividad viene de ustedes, chavos, y eso es lo que destaca al mexicano. Somos tenemos ideas muy sencillas que las podemos exponenciar de una manera maravillosa, y sobre todo más en la arquitectura. Pero sí, como bien lo dijiste, Rubén, obviamente nosotros somos arquitectos en el sentido de que si vamos a hacer una obra en San Cristóbal de las Casas, tiene que ir adaptado con la cuestión del contexto, con la cuestión de materiales locales, con el clima, con la historia, con ese tipo de cosas. Y obviamente, si tienes algo en el corredor Reforma en la Ciudad de México, pues obviamente no puedes hacer cierto tipo de tipologías porque no van dentro del contexto, ¿no? Van también con el clima, con muchas cuestiones también culturales, ¿no? Que hay que entender, pero sí somos mucho de ellos. Y es como yo digo, Rubén, muchas veces y se vale, en la arquitectura, yo pongo, o sea, como diferentes cuestiones de arquitectura. Muchos de ustedes conocían a Yong Ming Pei, el que hizo la pirámide de Louvre, hizo edificios icónicos alrededor del mundo, y uno de ellos, te pongo el mejor ejemplo.
O sea, hizo la pirámide de Louvre, donde puso prácticamente a Egipto con unos materiales del siglo XXI en una plaza del siglo XV, con un contexto interesantísimo, pero al mismo tiempo trajo modernidad, pero hay una transparencia. Y por el otro lado, hace un complejo residencial y de oficinas en la ciudad de Denver, donde el edificio lo mitiga con una cantera roja de las montañas rocallosas y con ciertos elementos blancos que se mitigan con lo nevado de las nubes. Entonces, es un arquitecto que donde va se adapta al contexto y a las necesidades locales en todos los aspectos. O hay otros arquitectos que también es de mucho respeto, como un Richard Mayer, que su arquitectura la va a ser igual en Japón, en Miami, en Ciudad de México o en Indonesia. ¿Me entiendes? Que también es válido. Entonces, esa es la gran característica y la gran partitura que nos da la arquitectura de poder generar este tipo de cosas. Entonces, nosotros sí somos más arquitectos que nos gusta esos retos de hacer más cosas locales. Esto último que dijiste me encantó porque hablamos de posturas también, ¿no? Definitivamente creo que algo que sucede en la arquitectura es que no todos podemos pensar igual, creo que no deberíamos de pensar igual y eso lo hace más enriquecedor. Tú hablas de tu postura y me encanta, por ejemplo, cuando citas a Richard Mayer, y bueno, esa es una postura y también hay buena arquitectura allá, y no deja de ser buena, la verdad, pero también hay otras maneras de hacerlo y esto continuamente pues va alimentando también el quehacer profesional y la vida de todos aquellos quienes estamos inmersos en esto y vamos decidiendo un camino, ¿no? Eso es lo más padre, creo yo, de esta oportunidad de escuchar y ver distintas cosas. Mencionaste por ahí en algún momento de la oportunidad que has tenido de visitar ciertas obras. También eso es importante en la formación del arquitecto, ¿no? El seguir haciéndolo. Y tú, digo, después de tu trayectoria y demás, pues sigues hoy visitando, recorriendo obras y aprendiendo, ¿no? Uno nunca deja de aprender, créemelo, y por eso le llamo un poquito también a la presentación fast forward. No dice, bueno, rápido y para adelante, ¿no? De alguna manera. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial, que no platicamos nada de eso durante esta sesión, pero si me invitas otro día, les puedo plantear básicamente en qué nos estamos enfocando, cuáles son las tendencias. Si asisten al Congreso, la plática que va a dar Carlos Glad es algo extraordinario para saber dónde estamos parados y dónde van a estar parados ustedes mañana. Hoy en día, la inteligencia artificial está generando proyectos arquitectónicos casi ejecutivos. Tuve la suerte de estar en Hong Kong en el mes de noviembre, en el Congreso de Arquitectura Inteligente, y de veras yo cada sesión me ponía más nervioso y decía, bueno, es que lo que estoy haciendo está bien o está mal. O sea, Revit, BIM, AutoCAD, hoy de plano ya le tengo que hablar mejor a la computadora y decirle, platicarle y enamorarla de lo que quiero hacer y que me lo haga. Pero está increíble. La verdad, yo creo que la maravillosa mente humana, la mano humana, digo, la mano exactamente del hombre, combinada y conectada con esta maravillosa mente humana, nadie la va a suplir. Yo creo que eso es la esencia de generar una magnífica arquitectura y eso es lo que nos va a dar el potencial y la fuerza para seguir teniendo el control sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias, muy buena reflexión, sobre todo finalmente en estos meses, últimos años, donde el tema ya de las inteligencias artificiales que van apareciendo, pues es el tema, ¿no? Que hay que ver y hay que escuchar y hay que aprender. Y no hay que descalificar, hay que poner las herramientas de nuestro lado, ¿no? Como bien lo dijiste. Totalmente. Sí. Totalmente. Y más adelante, si quieres, con gusto, Rubén, me encantaría a lo mejor en el mismo foro traer a dos o tres o cuatro arquitectos, uno de Hong Kong, uno de España, un servidor y otro más de México, y podemos aunar un poco más sobre la inteligencia artificial de lo que está pasando en la arquitectura. Sí, pues estaría padrísimo, ¿eh? Yo creo que ahí queda la invitación abierta y suena algo interesante, ¿no? Para también que nuestro público y todas las personas que además puedan ver esta charla porque queda grabada
las páginas de la federación en las redes sociales, que puedan ver y escuchar, ¿no? Esta y si hacemos la otra, estaría muy padre, ¿no? Con gusto, con mucho gusto. Bueno, Jorge, muchas gracias. Se nos alargó un poquito el tiempo, pero creo que bien valió la pena. Y no me queda más que reiterarte que estoy muy agradecido de que hayas podido estar con nosotros hoy. Y bueno, a todos aquellos y aquellas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar esta charla el día de hoy, muchas gracias. Espero que haya sido de mucha utilidad. Recuerden que este espacio finalmente es para esto, para mostrar que hay diversas maneras de pensar, de hacer y de vivir de la arquitectura. Y es algo que tratamos de hacer todas las tardes, noches que nos vemos en este espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen buenas Rubén, noches. gracias, de veras, muchísimas gracias. Rubén, un gran arquitecto, un gran amigo. Gracias por tu trabajo que haces y gracias por lo que haces por la federación. Invito a todos a que se colegien, que estén en sus colegios locales, que pertenezcan a la federación y los invitamos y los esperamos en el congreso que vamos a tener próximamente en México. Y de veras, nuevamente gracias y felicidades por el trabajo y la labor que hacen. No, muchas gracias por comentarlo. Y por cierto, interesante, ya cerrando, ¿no? Debo decir que yo fui al evento del año pasado que organizó Jorge, un evento espectacular. Digo, hay que ir, hay que estar ahí, ¿no? Estamos haciendo arquitectura, tenemos que escuchar a otros arquitectos y todo lo que involucra a esto. Y bueno, este año también pinta muy bien este evento que estamos organizando. Gracias, gracias, Rubén. Y a todos, gracias. Sí, nos Excelente vemos. día. Cuídense. Gracias. Saludos.